Esta zona en la que nos encontramos es importante, pero vamos, no solo desde la antigüedad, desde los tiempos más remotos, por su ubicación geográfica. Estamos en la zona de paso natural entre la Alta Andalucía con la submeseta sur, con la llanura manchega, y por lo tanto es una zona de paso tradicional en la cual pues vamos a tener todo tipo de pasos de culturas que han habitado la península ibérica. En concreto, donde nos encontramos, Infantes, y este punto en concreto todavía lo muestra, lo refleja en la fosilización de una cañada ganadera que pasaba por este punto y que iba en dirección norte-sur. Y probablemente pues es lo que está condicionando que tengamos todo tipo de yacimientos pues desde la prehistoria reciente. O sea, estamos hablando en torno a hace 4.000 años, 2000 antes de Cristo, que va a haber poblamiento de la edad del cobre, en este caso también de transición a la edad del bronce. En torno a este tipo de cerretes, cerros testigos, que vienen muy bien para fortificar esos pasos. Controlas los pasos y a la vez estás pues protegido. Entonces, en ese contexto, todo este Valle del Jabalón va a ser manifiestamente ocupado por comunidades que buscan esa protección. Lo tenemos aquí, lo tenemos en el cerro del Toril, que está aquí cerca, y son verdaderamente impresionantes la cantidad de materiales que esta gente pues producía en piedra y en otro tipo incluso de importaciones que nos dan a entender ese movimiento de comercio y que esta zona no era un sitio más mero, un punto pues digamos olvidado, no, estábamos en el meollo del paso entre una parte y otra de la península ibérica, y de hecho pues esa gran frontera que es Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz, pues el campo de Montiel y este punto de Infantes lo va a demostrar. Ejemplo de ello lo vamos a tener en el puente de Triviño, que es un puente que probablemente desde cronología romana ha ido creciendo en función de las avenidas, de las riadas, de todo de todos los sucesos climáticos que ha tenido, para dar continuamente esa función de paso, ese servicio para el trasiego de gentes de norte-sur. Pues nos encontramos en el Cerro Castellón o Castillón para los infanteños, y a su vez en lo que se llamó antiguamente Peñaflor. Si nos ponemos a ver de forma global lo que es este lugar, es un cerro testigo, es un espolón donde que tiene un pequeño istmo que lo conecta con el resto de una meseta de Peñaflor, que se llama toda esta zona. Estuvo habitado estamos hablando, desde hace 4.000 años, o hace 4.000 años es cuando tenemos los primeros testimonios de población aquí. Estamos hablando en torno al 2000 antes de Cristo, 1800, y probablemente se prolongó un poco hasta 1400 o por ahí, antes de Cristo. Estamos hablando de unas poblaciones que son calcolíticas, o sea, edad del cobre y edad del bronce. Lo que hay es un momento en la península ibérica de jerarquización, o sea, las poblaciones por alguna causa empiezan a tener una necesidad de defenderse y se encaraman a los cerros como este y lo fortifican. En este cerro podemos encontrar un montón de material de esta época, tanto cerámica campaniforme, cerámica propia de la edad del bronce y mucha industria, que digamos, de este tipo, o sea, lo que es puntas de flecha de sílex, todo tipo de herramientas, dientes de hoz para construir hoces, o sea, todo lo que nos habla de caza, recolección y vida de una aldea de hace 4.000 años. A eso, pues como digo, hay que sumar material incluso de importación, como pueden ser botones de marfil o pequeños elementos incluso en ámbar, que son productos que no son propios ni mucho menos de la zona. Este poblamiento en algún momento desaparece, cambian las circunstancias, como decimos, pues cambia el clima, cambian las necesidades sociales y económicas, y la población pues se va a ir a los llanos, va a ocupar otros sitios, otros espacios. De repente
otra nueva situación va a ser la que va a demandar este yacimiento o este punto geográfico, que es la Edad Media. En la Edad Media vamos a tener un movimiento cristiano de norte a sur para ir hacia Andalucía, y vamos a encontrar que de repente vamos a tener numerosas aldeas de repoblación, o sea, de que el territorio se quiere poblar para controlarlo, en torno a un punto vital estratégico que si bien el mundo cristiano en 1212, en las batallas de las naves de Tolosa, ha cruzado al otro lado de Sierra Morena, aquí a mi espalda vamos a tener el castillo de Montiel, que probablemente no caiga hasta los años 20 del siglo XIII. Entonces, la Orden de Santiago va a ser una de las encargadas de fundar, o de por lo menos de repoblar, este tipo de aldeas, como Castellón, como va a ser La Moraleja, como va a ser Jamila, lo que fuere Jamila, así como otros puntos que conocemos, que con el tiempo sí van a dar lugar a reunificarse en torno a otros grandes puntos. En este caso, Peñaflor dejará de ser una aldea fortificada con población in situ, que la tenemos perfectamente documentada, porque hay estructuras, hay casas, hay una plaza, hay una muralla que tenemos aquí, y está el cementerio donde enterraban a sus seres queridos, hasta que en un momento toda esta gente ya no va a tener sentido que estén aquí. ¿Por qué? Porque Alfonso VIII va a hacer varias campañas después de las Navas de Tolosa, que es conquistar los castillos de Endaz-Bejore y de Alcaraz, y por el norte Alhambra. Va a hacer 2 líneas de estrangulamiento a Montiel, y Montiel lo va a estrangular finalmente con todo este posicionamiento de aldeas. Cuando estas aldeas ya conviven con una Montiel conquistada, o sea, Montiel ya no tiene ese significado pues militar, pues estas aldeas van a empezar a perder esa función. La gente va a preferir vivir en un llano a estar subida encaramada en un punto como este. Entonces, así es como Peñaflor poco a poco languidecerá. Sabemos en el siglo XIII hay varios pleitos entre la Orden de Santiago, entre la Villa de Alcaraz y el Arzobispado de Toledo, que unos y otros que querían controlar estos puntos. Estamos hablando de aldeas que al fin y al cabo económicamente son impuestos, son diezmos, y a todos les interesaba decir que esta aldea era suya. En concreto, Peñaflor pertenecerá sobre todo a Carrizosa, a la encomienda de Carrizosa, y de hecho es una aldea gemela a la que allí encontramos, que es El Salido. Entonces, esta aldea va a tener su significado en ese contexto. Cuando poco a poco ese significado se va perdiendo, pues lo que van a hacer este tipo de aldeas es, ellas y el territorio que controlaban probablemente, es quedar como dehesas de pastos que serán incorporadas a los nuevos territorios. En concreto, Castellón, Peñaflor, va a ser una dehesa, pero vamos a tener ese recuerdo de fortificación incluso hasta en el siglo XVI. A principios del siglo XVI todavía se dice que el que hay en Infantes, o que el castillo de Infantes, es el castillo de Peñaflor, y no era un castillo propiamente dicho, era simplemente una fortificación que tenía probablemente todavía sus murallas y su punto pues estratégico de que si la gente tenía que huir de Infantes, iba a un sitio pues medianamente fortificado como era este. Al final el Castellón languidecerá, o sea, las generaciones que estaban aquí enterradas ya no tendrán quien les rece, quien venga a orarles, y toda la gente acabará yendo a Infantes y a crecer, bueno, a Infantes, a la Moraleja, y haciendo de la Moraleja lo que en este centenario se recuerda, que es hacer una villa que ya con una potencia, porque está unificando a este tipo de aldeas que estaban alrededor suyas, pero que ya pues habían perdido pues ese primer significado de repoblación medieval. A lo largo de la historia y de la prehistoria, este valle del río Jabalón y en general pues el entorno de Infantes ha ido evolucionando. O sea, para nada tenemos que pensar que donde se ubican hoy los pueblos era donde también se ubicaban en la antigüedad. Se han ido buscando distintos recursos, tanto hídricos como faunísticos como de protección, y luego también hay que tener en cuenta el propio paisaje. Según la ocupación
humana de cada zona y el clima que había, era posible ocupar unos sitios u otros. En concreto, el poblamiento íbero está bastante desconocido todavía en esta zona, aunque tenemos referentes alrededor, en Almedina, en Valdepeñas, en Alhambra, de este momento, pero en el término municipal de Infantes todavía está un poquito falto de investigación. El mundo romano sí se ve claramente ya es que hay una ocupación pues con villas, o sea, grandes cortijadas como las que todavía podemos ver a nuestro alrededor, pues imaginémoslo pues alrededor de vías romanas de principal orden, como puede ser la que subía desde Andalucía hacia Zaragoza, hacia Valencia, por estas tierras. Y en torno a esas vías pues van a aparecer estas villas romanas y núcleos de tradición ibérica, como puede ser, insisto, Almedina o Alhambra, y que la antigua Alaminium, y entonces van a aparecer pues muchos asentamientos de explotación directa del valle. Hay unos recursos, hay, pues como podemos ahora mismo ver, de fértiles vegas que van a ayudar a ese tipo de explotaciones. Eso podemos ver que es un momento bastante calmado en el plano climático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos villas muy cerca del río Jabalón. Luego, como veremos, una de las razones que siempre ha acusado el río Jabalón y este entorno, este valle, es los focos de paludismo que tenían, o sea, encharcamientos que se producen precisamente por eso, por una sobreexplotación del bosque, de un bosque mediterráneo, que nos quedan todavía algunas manchitas por aquí alrededor, de pues, chaparros, etcétera. Ese monte en la Edad Media será probablemente muy deforestado y entonces provocará que todo el valle del Jabalón ya se inunde y el río ya empiece a provocar verdaderamente estragos. Eso, gracias al mundo romano, a esos poblamientos romanos que estábamos diciendo, nos dicen que había un clima distinto y probablemente un paisaje más arbolado, y un paisaje que de hecho en las relaciones topográficas de Felipe II, en 1575, nos hablan que en el término municipal de Infantes y en todos de alrededor pues había osos, había lobos, había animales que jamás pensaríamos hoy día que podrían estar aquí, y sin embargo estaban porque el paisaje así lo permitía. Pues Jamila aparece, los primeros testimonios que tenemos de Jamila aparecen a la vez que los de Castellón y Peñaflor. Aparecen en momentos medievales, siglo XIII, en torno pues, a 1238, creo que aparece una de las primeras menciones, y aparece como Xamila, con X, Jamila, pero también como Villar de Llamba, y lo curioso es que aparece con las mismas características mencionadas, o sea, en una relación de villas, de aldeas pertenecientes a la Orden de Santiago. Entonces, reclamadas en este caso también por el arzobispo de Toledo, etcétera. Entonces, aparecen en las mismas condiciones, pero no se parece para nada a lo que tenemos en Peñaflor. Igual que La Moraleja, tampoco se parece para nada a lo que tenemos. O sea, tenemos distintos sitios poblados, pero de una forma muy polimórfica. O sea, si ahora mismo cerráramos los ojos, hiciéramos un ejercicio de cerrar los ojos y pensar qué habíamos, por ejemplo, aquí nos tendremos que imaginar en el mundo medieval una aldea con sus casas, con su gente viviendo, que baja por agua al río, que hace vida diaria de campesino, agricultor, y que probablemente también en algunos momentos de soldado cuando tengan que ir a hacer alguna razzia en la zona. Sin embargo, La Moraleja es un llano y Jamila es un pequeño altozano que tiene un programa monumental inesperado, o sea, con una columnata impresionante, con un programa decorativo también pues, de capiteles, con motivos vegetales, todo tipo de ornamentos, que además con una escuela de cantería o un taller de cantería que lo está trabajando, deja unas cruces en las columnas, que luego será recuperada con una cortijada y tal, pero ese primer momento no parece encajar con lo que es este tipo de aldeas medievales que veíamos aquí, de gente encastillada, pues con cierto miedo de un momento de reconquista. Pero sin embargo, pues Jamila lo que
estamos excavando y lo que estamos intuyendo es que es un punto de poblamiento pero distinto, o sea, es un punto central donde probablemente allí era un billar donde acudía la gente, pero porque gente que vivía fuera, en Cortijadas, y que era el punto central porque, por ejemplo, en Jamila hemos encontrado, como digo, motivos vegetales que nos invitan a pensar que es otro tipo de edificio con otro significado, que hemos encontrado una campana, hemos encontrado elementos religiosos que probablemente aludan a esa primera alusión a la Virgen de la Antigua de Infantes, que es Nuestra Señora de Jamila, que si no mal recuerdo creo que es en el siglo XV cuando están hablando ya de Nuestra Señora de Jamila. Jamila desaparece probablemente, o por lo menos esa parte, como digo, columnada y monumental, por un incendio, está totalmente quemado. No sabemos si es durante época musulmana ese incendio, o sea, donde en ese momento de choque cristianos-musulmanes, o si es posteriormente, pero lo cierto es que desaparece. Y con ello lo que queda es un recuerdo bastante fuerte de lo que probablemente era ese punto de Jamila para el entorno, que era un punto de agregación en un valle más tranquilo, sin necesidad de tanta fortificación, pero si es necesario la gente se mete dentro y se fortifica, o por lo menos aguanta cierto envite. Sin embargo, para la población ya después de la Moraleja, probablemente también del Castellón, quedará ese recuerdo de Jamila como el santuario, y de ahí que luego Nuestra Señora de Jamila, Jamila significa gracioso, belleza en semítico, entonces, por lo tanto puede tener cierta tradición hebrea, cierta tradición islámica que remanente por aquí, que reconvertida, no lo sabemos en concreto, y de hecho es lo interesante del lugar, pero quedará como ese recuerdo, y probablemente pues el santuario de la Antigua, y que en las relaciones topográficas del siglo XVI todavía se mencione como Jamila el recuerdo de esa primera población de esos orígenes de Infantes, de la Moraleja, aluden yo creo que más a ese episodio caótico o dramático que sufrió, al igual que el Castellón, pues se va a recordar lo que es esos orígenes de Infantes que se conmemoran en este centenario.